buenas tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo te tiene este día de verano, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? Muy bien, gracias por estar como siempre. Es un gusto compartir más de una hora de información en la pantalla de TV Ciudad, en la bajadita de la semana y con bajadita de algún precio. Ah, exactamente. Empezamos por ahí. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Esta medianoche bajarán 2 pesos las tarifas de las naftas y gasoil. La nafta costará 75 pesos por litro y el gasoil más usado costará 57 pesos por litro. La baja de estos valores se debe a la reducción registrada durante noviembre en los precios de paridad de importación. En cambio, el supergas mantendrá el precio actual debido a que todavía persiste una brecha significativa con respecto al precio de paridad de importación que es absorbida por ANCAP. La definición de estos nuevos precios estuvo a cargo del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en base al informe de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, la URSEA, y también los datos brindados por ANCAP. El último ajuste había sido hace 2 meses, cuando hubo en aquel momento una suba, ya que el mes pasado, o sea, hace un mes, no se cambiaron los precios. O sea que 2 meses después se da esta modificación a la baja. Hubo conferencia de prensa, así que profundizaremos en esta información, pero hay mucho más. Vamos a repasar los titulares del jueves. El senador Luis Alberto Heber, que al comienzo de este gobierno fue ministro de Transporte y Obras Públicas, sostuvo que el archivo por segunda vez de la denuncia penal del Frente Amplio por el acuerdo de Catunasi en el puerto demostró que el gobierno actuó bien. Se colocó la placa de la memoria en homenaje a Abel Ayala, desaparecido en 1971 y secuestrado por los Escuadrones de la Muerte. El Sindicato del Personal No Médico de la Salud Privada, el Sindicato Médico del Uruguay y el Anestésico Quirúrgico harán paro el próximo miércoles cuando se discutirá el veto presidencial al proyecto de ley vinculado a los adeudos con el personal de la ex Casa de Galicia. La defensa de la diputada frente amplista Martina Casás evalúa realizar denuncia penal contra el diputado Gustavo Olmos por acoso sexual y laboral. El colectivo Ni Todo Está Perdido denunció que son más de 100 los ataques a personas en situación de calle en todo el país y reclamó respuestas institucionales. Primeros resultados de las elecciones universitarias. En el orden estudiantil, la FEU ganó 13 facultades, mientras que la corriente gremial universitaria triunfó en 2, agronomía y veterinaria. La exfiscal Gabriela Fossati anunció su apoyo a la precandidatura presidencial de Laura Raffo en el Partido Nacional y su incorporación al movimiento Sumar a través de Alianza Nacional. El grupo islámico Hamás reivindicó la autoría del atentado de hoy en Jerusalén, que dejó 3 personas muertas y 6 heridas. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, insistió en mantener la tregua pactada. La futura canciller de Argentina, Diana Mondino, afirmó que el nuevo gobierno descarta que el país se sume al bloque BRICS, pero abogó para que el saliente presidente, Alberto Fernández, concrete junto al Mercosur el acuerdo con la Unión Europea. Cómo vernos, por ejemplo, en tvciudad.uy, en sus dispositivos, también a través de la emisión en vivo de YouTube, y nos pueden escuchar, además, por Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, que en la web se sintoniza por uniradio.edu.uy. Tenemos móviles para el comienzo del noticiero, como siempre. Sí, Martín, y nos vamos primero a la zona de Cordón. Lo veíamos en titulares. Se coloca a esta hora una placa de la memoria. Los detalles los tiene Juan Aldecoa. Compañeros y compañeras, buenas tardes. En las calles Gaboto y Cerro Largo, en el barrio Cordón Norte, se está realizando el acto de colocación de la placa de memoria de Adán Abel Ayala Alves, el primer desaparecido en democracia en julio del 71 por el Escuadrón de la Muerte. Así que en un ratito tendremos la palabra además de su hermano Ariel, que se vino desde Italia para la colocación de esta placa, que es en donde Abel trabajaba en sanidad policial y donde hoy está la policlínica Gaboto. Bastante lejos de allí, sobre la ruta 8 en el barrio El Portal, está nuestro compañero Martín Duarte porque se inauguran obras viales. Natalia, Martín, buenas tardecitas para todos y todas. Estamos aquí, sí, en el kilómetro 19.500 de la ruta 8, que sobre las 5:30 de la tarde tuvo la inauguración por parte del alcalde del municipio F, Juan Pedro López, de las obras viales que se han concretado en este 2023 aquí en el municipio. Se habla de 12 kilómetros de obras viales con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también
el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, que estuvieron presentes acompañando en este caso el acto que a mis espaldas se desarrolló hace algunas horas. En algunos minutos venimos con algunas repercusiones off the record de lo que pudimos charlar con el presidente de la República de algunos temas, ya que no brindó declaraciones a la prensa, y también la conversación que mantuvimos con el alcalde de la zona, hablando de la importancia de estas obras y de los proyectos futuros para el barrio. La intendenta de Montevideo y precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose le respondió al presidente Luis Lacalle Pou, quien antes interpeló al Frente Amplio por asuntos vinculados con la reciente reforma del sistema previsional. Yo quiero saber que le digan a las nuevas generaciones del país qué van a hacer con la reforma de la seguridad social que con coraje, como decía Agustín, aprobó este gobierno. El Frente Amplio lo dice en su programa. Y lo dice muy claramente, porque habla de llamar de verdad a un diálogo social con pilares importantes y con una participación real. Lo que no vamos a hacer es expoliar a la gente. Comenzamos el desarrollo de la información y vamos con esto que surgió hace minutos. Liberaron a la ciudadana uruguaya israelí Jeanne Goren en el 7º día de tregua para el intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel. Goren tiene 29 años y fue secuestrada el 7 de octubre en el kibutz, o sea, comunidad agrícola de Niroz, que se encuentra a 3 kilómetros de Gaza, al sur de Israel. En la escena no se encontró sangre, por lo que asumen que no había sido herida. Ahora está fuera de peligro, recibiendo atención de Cruz Roja Internacional y, según informó la periodista israelí uruguaya Yana Beris, ella y el grupo con el que fue liberada emprenden en estos momentos viaje hacia Israel. Goren nació en Israel y nunca visitó Uruguay. Sin embargo, al tener abuelos uruguayos, el gobierno le dio la ciudadanía para favorecer su liberación y el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo le solicitó al gobierno israelí que intercediera para lograr su libertad. Y ahora cambiamos de tema, volviendo al asunto de portada, porque desde esta medianoche el precio de las naftas y del gasoil en sus diferentes variedades va a bajar 2 pesos por litro. En cambio, se mantendrá igual, incambiado, el precio del supergas. Debido a la baja de los precios de paridad de importación que se registraron durante el mes de noviembre, hemos resuelto bajar el precio de los combustibles. Así que la gasolina super va a tener un costo de 75,54 pesos, la gasolina premium de 78,08, el gasoil común de 57,39 y el gasoil especial de 65,10. Los demás precios se mantienen iguales, incluido el supergas. Otro asunto, el presidente Luis Lacalle Pou criticó al PIT-CNT por impulsar el plebiscito contra algunos aspectos de la reforma previsional. Esto ocurrió durante una cena organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo, en la que Lacalle Pou defendió su gestión y además también interpeló al Frente Amplio pidiéndole explicaciones con respecto a qué haría en caso de volver al gobierno con la reciente reforma previsional. Fue una ley hiperdiscutida, es hija de la LUC. La reforma de la seguridad social tiene el germen en la LUC, cuando se estableció una comisión, entre otras cosas, que empezó a trabajar, que tuvo meses, que se recibió no sé cuántas delegaciones y se llegó a un anteproyecto. Los que hoy plantean el plebiscito no aportaron una idea. No aportaron una idea ahí, ni aportaron ideas posteriormente. Y el Uruguay todo tiene que saber qué es lo que van a hacer o pretenden hacer si la ciudadanía le da por la posibilidad de ser gobierno. Tienen que contestar, no es si plebiscito no o plebiscito sí, porque esa es fácil, esa es de manual. Yo quiero saber que le digan a las nuevas generaciones del país qué van a hacer con la reforma de la seguridad social que con coraje, como decía Agustín, aprobó este gobierno. Y la intendenta Cose, como veíamos hace un rato, respondió a estos dichos. Dijo que el Frente Amplio llamará a un diálogo social sobre aspectos previsionales en caso de ganar las elecciones. El Frente Amplio lo dice en su programa y lo dice muy claramente, porque habla de llamar de verdad a un diálogo social con pilares importantes y con una participación real. Lo que no vamos a hacer es expoliar a la gente. Lo que no vamos a hacer es que alguien que aportó durante años ahora se encuentre con nuevas reglas del juego.
Eso es lo que no vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es un diálogo profundo, abierto, transparente, y vamos a tomar las medidas que siempre toma el Frente Amplio, equilibradas, con transparencia, con compromiso. Algunos tendremos que ceder, otros tendrán que ceder más, pero va a ser una solución verdaderamente nacional. Así que en vez de andar pidiéndonos explicaciones a nosotros, me parece que el gobierno lo que tiene que hacer es resolver la situación de la gente ahora. Es ahora. Y otro asunto, el senador nacionalista Luis Alberto Heber dijo que el archivo por segunda vez de la denuncia penal contra la extensión de la concesión de la terminal de contenedores en el puerto demuestra que el gobierno actuó bien. Recordemos que Heber, al comienzo de esta gestión, cuando se tomó esa decisión vinculada al puerto de Montevideo, era ministro de Transporte y Obras Públicas y dijo que sintió su honor dañado cuando se presentó la denuncia por la que responsabilizó a los senadores frente amplistas Charles Carrera y Mario Vergara. Tras el fallo de Fiscalía, los denunciados realizaron una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Participaron el exministro de Transporte Luis Alberto Heber, el subsecretario de esa cartera Juan José Olaizola, el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés y el presidente de la Administración Nacional de Puertos Juan Curbelo. Hicimos bien el acuerdo, no hay delito, se archivó, somos inocentes y de alguna manera esperamos que aquellos que generaron esta infamia se traguen las palabras que insultaron nuestro honor, que no fue mancillado, porque no nos llevamos para la casa ninguna de estas acusaciones que acaban de ser archivadas. Hubo actuaciones irregulares que pueden dar lugar a responsabilidades políticas. Sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables porque está siendo estudiado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no en lo penal, deja la salvedad que ellos no son especialistas en materia de derecho administrativo y por lo tanto no dan opiniones, hablan sin perjuicio, habrá que esperar el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde no tengo dudas que va a respaldar la actuación. Ferrés afirmó que no ha habido demandas por parte de la empresa Montecón, competidora de Catunazzi, tras el acuerdo. Otra vez cambiamos de tema, porque el sindicato del personal no médico de la salud privada va a hacer un paro con movilización el miércoles que viene, día en el que en la Asamblea General se va a considerar el veto parcial presidencial aplicado contra el proyecto de ley que prevé de alguna forma la manera de pagar las deudas con el personal de la ex mutualista Casa de Galicia. Ese día también habrá paro del sindicato médico entre las 12 y las 15 horas y también adhiere el sindicato anestésico quirúrgico. Un paro de 8 a 15 con concentración en el Obelisco a las 9 de la mañana, caravana de ómnibus y acto a las 10 de la mañana en la puerta del Senado, justamente con esta plataforma. Hay que pensar en 233 trabajadores de la ex Casa Galicia que no tienen empleo, pero no tienen nada de empleo. Después hay 325 que tienen un empleo, porque hay arriba de 720 trabajadores que sí ingresaron con la mala ley, que repito, para mí fue la 20.023, creo, donde se logró que ingresaran 700 y pico de trabajadores. De esos no se habla. Se habla de una masa y se mezcla la parte del dinero con la parte de los puestos de trabajo. Por lo tanto, hay que pelear por los puestos de trabajo como un elemento central. Y la ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo hoy que su cartera ya realizó su aporte para solucionar la situación de las y los extrabajadores de Casa de Galicia y que no tiene otra propuesta. Dijo que hay que esperar ahora lo que ocurra en el Parlamento cuando se ponga a consideración el veto parcial presidencial. Eso está en manos del Poder Ejecutivo, de Presidencia y sobre todo del Poder Legislativo. Y nosotros como Ministerio de Salud Pública ya dimos nuestra opinión, hicimos nuestro aporte y ahora estamos a la espera de lo que decida el Poder Legislativo.
¿Tienen plan B o C desde el Ministerio por la situación que implica la no incorporación de todos los trabajadores, por ejemplo? No, nosotros el plan que teníamos fue el plan de la primer ley que se propuso por parte del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanza y Trabajo, que esa era nuestra propuesta. Esa propuesta no salió, bueno, y siguieron los pasos que ustedes saben, pero no tenemos otra propuesta para realizar en caso de que el veto prosiga. ¿Apoya el levantamiento del veto desde el Parlamento? Desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública considera que la mejor propuesta era la primera que nosotros propusimos y no esta que se votó. Presenta Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Homenaje al primer desaparecido por motivos políticos durante el periodo de terrorismo de Estado que empezó a fines de los 60 en este país. Tema de móvil de Juan Aldecoa, que reaparece en la pantalla de MBD Noticias Edición Central. Así es, Martín, compañeros. Adán Abel Ayala Alves, secuestrado y desaparecido por el Escuadrón de la Muerte en julio del 71 en Democracia. En años agitados, por supuesto, previo a la dictadura. Él era un militante político y trabajaba en Sanidad Policial, lugar que está enclavado en pleno cordón norte, aquí en las calles Gaboto y Cerro Largo, donde hoy está la Policlínica Gaboto y en donde en un ratito nada más se va a descubrir esa placa en memoria de Abel. Le agradecemos a su hermano Ariel, quien se vino hace unos días de Italia, nos acompaña hoy en MBD Noticias, que se vino también por este descubrimiento de esta placa. Y te quería preguntar, Ariel, ¿qué significa esta conservación de la memoria, colocar esta placa en este lugar donde trabajó tu hermano? La colocación de esta placa es como tender un hilo entre el pasado y el presente, para que no se separe, para que la memoria se conserve. Mucho más allá de recordar a mi hermano, esta placa nosotros pretendemos que sea esto, que sea un nexo entre las futuras generaciones, para que siempre recuerden lo que fue el terrorismo de Estado y para que ese no se vuelva nunca más a repetir. Usted dijo hace unos días en una nota que su sueño era ser médico y volver a Rivera, de donde son oriundos ustedes, para ayudar a su pueblo. Hoy que vino bastante gente de Rivera también para presenciar este acto de la colocación de la placa, ¿cómo lo recuerda su hermano y también cómo lo recuerdan los riverenses? Mira, mi hermano viene recordado siempre como una persona muy generosa, muy disponible en relación a las necesidades de la gente del barrio, ¿no? Su sueño era ese, el crear un ambulatorio, ¿no? donde pudiera atender a esta gente, aliviarla un poco, ¿no? Porque la pobreza no es siempre fácil de llevarse. Hoy en retrospectiva, con todos estos años que han pasado, ¿cómo nota y cómo evalúa a la democracia en este país? Pero yo prácticamente tengo una gran confianza en las nuevas generaciones. Y creo que esta democracia que tenemos hoy tiene muchas fallas. Porque cuando existe corrupción y todo eso, delante a la corrupción uno tiene que rebelarse. No puede aceptar que quien viene a gobernar en nombre del pueblo termine gobernando para sí mismo. Bien, Ariel, muchas gracias y en un ratito estaremos viendo cómo se descubre esa placa. Muchas gracias a todos ustedes por la disponibilidad. Gracias por recibirnos, compañeros y compañeras. Seguimos por allí en estudios. Presentó Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Bueno, recibimos al economista Germán de Agosto con mucho gusto. Germán, bienvenido. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Y en esta columna de análisis económico vamos a repasar estos datos de los que tanto se habla y en campaña política muchísimo más, ¿no? Porque se habla de la inflación, se habla de los salarios, si suben, si no suben, si van a estar al nivel de 2019. Pero ¿qué pasa con el poder de compra que tenemos con ese salario? O sea, bajando a tierra.
¿Cómo lo vive la gente común? Exactamente, porque justamente hace un ratito el INE publicó los datos que corresponden a los salarios en el mes de octubre. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá es, para empezar a ir haciendo ese aterrizaje, ¿sí? Lo que tenemos en el costado izquierdo es justamente la inflación del mes de octubre, ¿sí? Expresada en términos interanuales. Es decir, 4,3 fue la inflación, estamos en niveles de inflación que son históricamente bajos, ¿sí? Y el dato que tenemos para octubre es 4,3%. ¿sí? Esto ya lo sabíamos. Lo que es nuevo que conocimos hoy son las 3 barritas siguientes. ¿sí? Ese es el índice medio de salarios nominal para toda la economía. Y cuando hablamos del índice medio de salarios, nos referimos a la evolución del salario corriente. ¿Qué significa eso? Que no estamos todavía mordiéndole lo que nos come la inflación. ¿sí? Por eso hay una línea roja a la altura de la inflación que come todas las columnitas, ¿viste? Entonces, todo eso que está en rojo en los otros 3 es justamente lo que nos muerde la inflación de nuestro salario. Para pensar en lo que nos interesa, que es el poder de compra, es decir, si vamos al súper y podemos comprar más o menos cosas que lo que hacíamos el año pasado, bueno, justamente es la diferencia entre lo que está en rojo hacia arriba. ¿sí? Por ejemplo, en el caso del IMS general, es decir, el salario para toda la economía, el promedio sin distinguir ningún tipo de categorías, da un crecimiento del poder de compra de 4,6% interanual, es decir, frente a octubre del 2022, ¿sí? Y supone ese proceso de recuperación que podemos hacer un poco más de hincapié en si es o no adecuado el concepto de recuperación para lo que estamos asistiendo cuando lo pensamos en una ventana un poquito más larga. ¿sí? Entonces, la diferencia entre la inflación de octubre y el aumento del salario nominal en octubre fue 4,6%, que es el poder de compra, el aumento del poder de compra. Ahora, si vamos un poquito más para allá, tenemos la misma lógica, pero ahora tenemos una primera distinción que tiene que ver con los salarios públicos y los salarios privados. En ambos casos, la evolución del salario nominal estuvo por encima de la inflación. De nuevo, estamos en contextos de inflación muy baja en perspectiva histórica. Y en el caso de los públicos, el aumento fue mayor, 5,1%, aumentó en promedio dentro del sector público el poder de compra, que es lo mismo que decir el salario real, ¿sí? Son dos formas de decir lo mismo. Y 4,3% fue el aumento del salario real dentro de la órbita del sector privado. ¿sí? Esos son los datos de octubre, entonces. Y acá ya tenemos una primera distinción entre 3 dimensiones. Salarios nominales, inflación y lo que nos importa, poder de compra o salario real. Exactamente, que eso es lo que nos importa. ¿sí? Entonces vamos una plaquita más y ahora tenemos lo mismo, pero entramos dentro de esos sectores. Entramos dentro del sector público y esas son las filas verdes. ¿sí? Son 3 desagregaciones que tiene el INE para el sector público, gobierno central, empresas públicas e intendencias. Y luego todo lo que relevamos dentro del sector privado. ¿sí? Ahora está expresado en torrecitas y no así. ¿sí? Entonces la inflación es la línea roja, es el 4,3% que estamos viendo, bueno, pero ahora lo cambiamos de perspectiva y es lo que nos come todo lo que está en esa zona roja. O sea, quienes trabajan en el gobierno central, a grandes rasgos, porque hay una variedad importante, tienen más poder de compra que los que trabajan en las intendencias. En octubre, exactamente. En octubre. Su salario le ganó por mayor diferencia a la inflación. Y en la parte contraria tenés las intendencias, ¿sí? Los empleados municipales, su salario creció por encima de la inflación, 6,5 versus 4,3, pero menos. ¿sí? ¿Cuánto menos? Vamos una placa más, que es lo mismo. ¿sí? Simplemente que agregamos un poquito de más de información que la hacemos secuencial para que no sea... Es lo mismo que teníamos recién abajo, digamos. Es lo mismo que teníamos recién abajo, pero ahora como son más números, para no entreverarlo, hacemos entrar por partecitas. Entonces, lo que vemos en aquella columna es el poder de compra de cada sector. Es decir, es la diferencia entre lo que come la inflación y lo que nos queda de poder de compra. Y de vuelta, lo que expresabas en el gobierno central, ¿cuánto es puntualmente? 6,1%. ¿Cómo leemos ese 6,1%? En promedio, los trabajadores de la administración central pueden comprar 6% más de bienes y servicios de lo que compraban hace un año. Esa es la lectura que hacemos. Y de luego baja porque justamente está ordenado y en la otra punta tenemos justamente el tema de las intendencias con un poder de compra mayor, pero en 2%. Ahí está. ¿sí? O 4% sea, menos que en la administración central. Hay una disparidad. Todo es en promedio, obviamente. Todos en promedio. Después te metes y tenés realidades distintas, simplemente que la información no nos permite mucho más que esto. ¿sí? Entonces tenés una disparidad en la evolución, pero en el mes de octubre, y de nuevo es importante aclarar, es en el mes de octubre, no estamos pensando en términos acumulados, ¿sí? Bueno, todos los aumentos salariales estuvieron por encima de la inflación y eso es algo que viene sucediendo en los últimos meses, en particular desde el último tramo del año pasado, cuando justamente empezamos a ver la inflación cayendo de forma acelerada. Teníamos una inflación de
y ahora tenemos una inflación de 4%. Eso permitió, naturalmente, recomponer ese poder de compra y comenzar a llevar el nivel del salario al 2019, y esto es lo que vamos a mostrar ahora en la siguiente placa, que es la pérdida acumulada. Bien, y ahí nos vas a hablar si se puede decir o no recuperación. Exacto, porque de alguna manera lo que se perdió no se recupera. Solamente se podría recuperar en caso de que ahora tengamos una máquina del tiempo y con el poder de compra de hoy vayamos 3 años atrás y efectivamente podamos hacerlo, pero eso no está dentro del universo de posibilidades y por ende todo lo que se ha perdido, que son más o menos 30 meses donde la inflación fue superior al aumento de los salarios, es lo que nos determina la zona que está en rayadito con negro, ¿sí? Cuando vemos esas pancitas son los ajustes nominales de los salarios. Viste que viene para abajo y hace la pancita para arriba. Eso es cuando se activan los ajustes en los determinados sectores que están pautados justamente en el marco de la negociación colectiva, pero después la inflación vuelve a comer, hasta el próximo ajuste vuelve a comer. Y si te fijas, ahí justamente en todo lo que se asombra son 30 meses acumulados de pérdida de poder de compra, ¿sí? Nosotros recién estamos haciendo foco en el mes de octubre, pero es un mes de todos los meses que hemos tenido desde marzo de 2020 hasta justamente el último dato, ¿sí? Entonces, cuando estamos por arriba de la línea roja, quiere decir que estamos por arriba del nivel del año 2019. Cuando estamos por debajo, quiere decir que estamos justamente por debajo de ese nivel. ¿Por qué es relevante? Porque justamente, como señalás, el compromiso político asumido tenía que ver con llevar el nivel del salario a ese umbral, que no es lo mismo que decir recuperar el salario, porque lo que se perdió no se recupera. ¿Sí? Entonces solamente el nivel. Pero si te fijas la lógica, viste, en los últimos 4 datos estamos por arriba de esa línea. Eso quiere decir que estamos poquito por arriba, pero también si te fijas es la misma dinámica, ¿no? Subimos bastante entre comillas, subimos. Sí, se sube con el ajuste y baja y un después ya poquito. la inflación nos empieza a volver a acercar hacia ese umbral. Es decir, no fue que lo superamos y solamente es crecer hacia adelante, sino que la inflación empieza a operar y en particular estamos esperando niveles mayores de inflación para los próximos meses, ¿sí? Estamos como en un piso de inflación y por ende, de alguna manera, lo más importante de esto es destacar la pérdida acumulada y aclarar ese matiz sobre lo que implica la recuperación. Es llevar el nivel del salario, pero naturalmente lo que se pierde, se perdió y fueron 30 meses de pérdida porque la inflación le ganó justamente al aumento de los salarios. Bien. Y ¿Qué pasa justamente con los salarios? Claro, porque regularmente nosotros, y muchas veces el enfoque se da sobre lo que es la variación de los salarios, ¿no? El salario real, dijimos ahora, creció 4,3 en octubre, ¿sí? O el salario del sector público creció tanto, pero eso es una variación justamente de un punto al otro. Entonces, lo que es relevante es saber, bueno, pero ¿de qué punto estamos midiendo esa variación? Es decir, es un tema de niveles. El salario lo podemos ver en variación, todo lo que hicimos hasta ahora, pero también es importante saber sobre qué aumenta el salario. Y eso es lo que tenemos en la última placa, ¿sí? Que justamente tiene que ver con los niveles salariales, ¿sí? Que es lo que vamos a presentar ahora en la próxima placa, dado que ese es el punto de partida. Y acá tomamos los datos del Instituto Cuesta Duarte, ¿sí? Y básicamente repasamos. Acá lo que está en rojo es el porcentaje de trabajadores de cada uno de esos sectores que perciben lo que se consideran salarios sumergidos. ¿Qué es un salario sumergido? En la lógica del Cuesta Duarte son salarios que son inferiores a 25.000 pesos líquidos por 40 horas semanales, ¿sí? Entonces, cuando lo miramos para toda la economía, tenemos aquella información. Básicamente son casi 550.000 los trabajadores, los ocupados que perciben salarios sumergidos. Eso quiere decir que es un 33% del total de personas ocupadas, o lo que es lo mismo, 1 de cada 3 trabajadores percibe menos de 25.000 pesos líquidos. Y si vas un escalón más, tenés que 173.000 trabajadores no superan los 15.000 pesos, es decir, 11% o 1 de cada 10 trabajadores, estamos hablando siempre de trabajadores que están trabajando. 1 de cada 10 trabajadores o trabajadoras. Exacto. ¿Sí? Muchas trabajadoras, seguramente. Totalmente. En particular, por ejemplo, lo ves en el servicio doméstico, que es un sector más feminizado. Y esa barra roja que llega casi al 50, ¿viste? Es justamente, quiere decir que la mitad de los trabajadores del sector perciben salarios sumergidos, ¿sí? Así como leemos este gráfico, tenemos el 100% de los trabajadores de cada sectorcito y en rojo marcamos el porcentaje de trabajadoras y trabajadores que perciben salarios. O sea, ahí es mucho más de 3 de 10. O sea, ahí es uno... Ese 3 de 10 se compone del promedio.
Exacto. 5 que ganan menos de 25, 5 si de contamos 10. 10, pero además ahí también están incluidos los que ganan menos de 15. Exacto, porque cuando hablamos allá del 33% estamos pensando en promedios y en los promedios nos hundimos los petizos, ¿sí? Entonces cuando vos ves este gráfico ahí ves quiénes son los petizos y quiénes no, y lo que tenés es no solamente servicio doméstico, 50%, restaurantes y hoteles, un hotel sumamente sector golpeado y que seguirá golpeado naturalmente por la situación de Argentina. Bueno, uno de cada 2 o 5 de cada 10 percibe salarios sumergidos, comercio lo mismo, el sector agropecuario lo mismo, o sea, esos 4 sectores es la mitad de los trabajadores que están con salarios sumergidos. Y eso sube, y el sector que tiene menor cantidad de trabajadores sumergidos tiene un 9% que es justamente actividades financieras y seguros, ¿sí? Entonces, nos importa la variación de los salarios, que es lo que mes a mes podemos analizar con los datos del INE, pero nos importa también entender, bueno, de qué estamos hablando, cuánto es 1%. No es lo mismo un 1% de 15.000 pesos que 1% de 150.000 pesos. Entonces, importan las dos dimensiones para entender la complejidad del fenómeno. Y esto naturalmente contrasta, ¿se acuerdan cuando vimos la encuesta de expectativas empresariales? Que decía que los empresarios estaban reticentes a contratar y la principal mención que tenían del motivo era salario real elevado. Bueno, acá tenemos las dos puntas. La variación del salario, que cayó durante 30 meses y recién ahora empieza a recuperarse, y encima sobre este nivel tan bajo, ¿sí? Como para tratar de entender también... Es clarísimo, Germán. La foto y poder tratar de armar ese puzzle, que es lo que tratamos de hacer con la información que tenemos. Por eso es tan importante desglosar los datos. Cuando se habla de inflación y de qué bien que estamos y bueno, hay que hacer un análisis un poco amplio y saber cuál es la situación real. Totalmente. Bien, muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Nati, nos vemos el martes. Bien, nos vemos la semana que viene. Ya sigue Martín. Apenas de pasada, obras en barrio cercano a la Ruta 8, aparece Martín Duarte. Martín, sí, estamos por aquí, ya está cayendo el sol en el kilómetro 19.500 de la Ruta 8, donde el alcalde del municipio, Juan Pedro López, dirigente de la lista 71 y uno de los bastiones también, esto para poner un poco de contexto, de uno de los municipios que cosechó el Partido Nacional en las últimas elecciones municipales, presentó en la jornada de hoy una serie de obras que viene realizando en la zona. Son 12 kilómetros de obras de vialidad, a propósito de calles en distintos barrios del municipio F, que pasaron a pavimentarse. Se habla de 33 kilómetros en el acumulado de los 3 años y la particularidad que contó con presencia de autoridades del gobierno, entre ellos el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pero estuvo el ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, la precandidata Laura Raffo, presencia de autoridades del Partido Nacional que acompañaron en este caso al alcalde. Antes de meternos en la entrevista que realizamos justamente con el alcalde, el presidente de la República no brindó declaraciones a la prensa, pero sí charló extraoficialmente de algunos temas. En particular, bueno, en referencia a la posibilidad de un TLC con China, definió y extraoficialmente señaló que surgieron preocupación por parte tanto de Brasil y de Argentina a propósito del tema y que estuvo encendido el teléfono, así lo dijo fuera del aire, off the record, a propósito de las llamadas que llegaron al continente asiático. Por otra parte, mostró uno de los regalos que trajo. Recordar que el presidente llevó 2 toros como un particular gesto de nuestro país a los chinos, y mostró por ahí un reloj que le habían obsequiado, y se refirió a una conversación que en la jornada de hoy el semanario Búsqueda hacía referencia, que estuvo en algunos minutos del acto del pasado día lunes, donde se conmemoró los 40 años de aquel Río de Libertad, donde pudo intercambiar en algunos minutos un diálogo con José Mujica. ¿Esto por qué? Porque se pretende tanto por parte de Mujica como de Lacalle Pou tratar de acercar las partes, en particular de Argentina y Brasil. Esto se refiere a la postura del presidente electo Milei en Argentina y a Lula da Silva. Es un poco la postura que va a llevar el próximo 10 de diciembre también el presidente Luis Lacalle Pou a lo que va a ser la asunción allí en Argentina. Pero metiéndose en la entrevista que hicimos con el alcalde, bueno, destacó los kilómetros de habilidad y se refirió en el último tramo de la charla a la polémica de por qué la asistencia sí de autoridades del gobierno y la ausencia de autoridades municipales y de la intendencia en este acto.
Como gobierno municipal se apostó a poner más del 50% en lo que es vialidad. Teníamos un porcentaje muy alto de calles de tierra, ¿verdad? Y yo creo que hoy en día, hablando de acá, que estamos a 19 kilómetros de lo que es la Plaza Independencia, me parece que no es lo adecuado, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí se puso toda la energía. El gobierno decidió unánimemente decir, bueno, apostemos a las calles y estamos hablando, este año se gastaron 131 millones de pesos para poder lograr todos los asfaltos que estamos haciendo en este momento. Hoy inauguramos 12 kilómetros, de los cuales ya tenemos hecho casi 9 kilómetros, nos está faltando parte de la Casona y parte de los Hornos para terminar, que en estos días terminan, en diciembre tenemos que terminar. Esto es un proyecto de literal D de OPP, que nosotros tenemos que tener inicio de 1 de enero al 31 de diciembre tenemos que terminar las obras. Este año estamos terminando con 12 kilómetros para poder terminar, sumando al primer año y el segundo año estamos en 33 kilómetros que venimos realizando en este periodo. Nosotros invitamos a todos, como se les mandó la invitación al presidente de la República, como a todos los ministros, hay una regla en el municipio que se manda invitación a todo el mundo. No importa la bandera política y va a todo el mundo. Lamentablemente la Intendencia nunca nos acompaña. La Intendencia vino ayer acá, ni a los consejos municipales, ni a los del partido, porque nosotros los consejos municipales somos de bancadas diferentes. Ayer estuvo la Intendente acá y nos fue a avisar a mis propios compañeros. Es un sistema que tiene la Intendencia, cada uno tendrá su sistema, nosotros lo invitamos y lamentablemente no tenemos la compañía de ellos. Pero bueno, tendrán que estar los que tienen que estar y muy agradecidos por los que vienen y nos acompañan constantemente. Bueno, gracias a los compañeros en el móvil y les contamos que el proyecto Mujeres que Reverdecen consistió en la contratación de 100 mujeres para brindar oportunidades laborales temporales por un periodo de 10 meses. Desempeñaron tareas de jardinería, huerta y también de mantenimiento de espacios públicos para diversas dependencias de la Intendencia de Montevideo. Fueron creciendo al punto de que las 100 hay 35 que ya conformaron emprendimientos que vamos a seguir incubando con todo lo que es nuestra política de desarrollo y vamos a abrir nuevas instancias para una nueva edición de 100 Mujeres que Reverdecen. Iniciamos este proyecto porque tenemos la intención de que la Intendencia pueda lograr incorporar las huertas pequeñitas como algo normal en la ciudad, porque nos parece un componente importante de integración entre la ruralidad y la ciudad, y nos parece un componente importante cultural. Y siempre que se plantea tener una pequeña huerta en un espacio público, surge el tema de enrejarla, y bueno, nosotros queremos ir trabajando un cambio cultural y que no sea necesario enrejarla. Y seguimos en tema para hablarles del proyecto llamado Caléndulas, que tiene que ver con lo anterior y que fue creado por mujeres y se orienta a brindar talleres en centros de rehabilitación y escuelas para alentar el desarrollo de huertas, justamente. Y es parte del programa del que hablaba la Intendenta de Montevideo, Mujeres que Reverdecen. La experiencia fue muy enriquecedora con respecto a tanto a lo personal como trabajar en equipo con diferentes mujeres con muchas historias y además también trabajar la tierra y poder proyectarse hacia adelante y también poder tener nuestro propio alimento. ¿Qué contacto tenías vos con la tierra, con la producción, con la huerta previamente? Y tenía un contacto mínimo, digamos, porque trabajé en trabajos afrales, en quintas, pero había muchas cosas que no tenía idea. Por ejemplo, veía una planta que estaba amarilla y me parecía que estaba mal, no sabía que había que regarla, por ejemplo. Son cosas básicas, pero que te das cuenta cuando estás trabajando ahí. Mercedes, ¿te sirve para tu vida cotidiana, también como proyecto, posibilidad laboral? ¿Qué grupos se armado? ¿Qué perspectivas tienen? Me sirve tanto para lo personal como para también crear redes, contactos, como habló una compañera. Tenemos un proyecto con unas compañeras que creamos, se llama Caléndulas. Nos dedicamos a brindar talleres en centros de rehabilitación, también en escuelas, en colegios, sobre la motivación a tener la propia huerta. No solo el hecho de tener plantas, sino también la conexión, que eso te libere un poco del día a día y también puedas ver algo crecer que te sirva. Les contamos al comienzo de la edición de hoy que una mujer israelí uruguaya llamada Yani Goren fue liberada por el grupo terrorista Hamas y estaba en tránsito desde Gaza hacia Israel. Pues bien, vamos a ahondar en eso a través de un contacto internacional. Exacto, nos vamos ya mismo a Israel cuando son las 12:30 de la noche, las 0:30, al contacto con Hannah Beris, que es una periodista israelí uruguaya que está siguiendo especialmente este tema de la liberación de rehenes, este intercambio de rehenes y prisioneros en esta tregua entre Hamas e Israel. Hannah,
Bienvenida, adelante, contanos cómo se está viviendo todo esto. Tenemos alguna dificultad con el audio. A ver. Ana Jerosolimsky. Bueno, Hanna Beris es mi nombre, es mi apellido casada, en fin, lo uso en el exterior también, pero en Uruguay seguramente me conocen más como Ana Jerosolimsky. Bueno, te diré que se viven todos estos días de liberación de prisioneros, de civiles secuestrados por los terroristas de Hamás, con mucha emoción. Las escenas de los reencuentros con las familias, el pasaje de la camioneta en la que cruzaron desde la frontera hacia territorio israelí por la ciudad de Ofakim, una ciudad que también fue escenario de matanzas del 7 de octubre, donde hubo 50 muertos aproximadamente. Pasan por ahí ciudadanos de ese lugar, sabiendo que va a venir la camioneta con los recién liberados, se agolpan en las calles con banderas, o sea, en la carretera por la que saben que va a pasar, para expresarles cariño y darles la bienvenida. Muchas escenas muy emocionantes y muy especialmente, por supuesto, la liberación de esta noche, que es la séptima tanda, porque ahí está incluida nuestra compatriota, para mí doble compatriota uruguaya israelí, ahí la vemos, Yani Goren, porque además, les diré, no es solo el hecho de que la liberaron, y cada día en cautividad, es la que está de verde, Yani, ahí, en un grupo de 6 liberados, y unas horas antes había habido otras 2, acá vemos con el capuchón verde a Yani, sino que además la figura de Yani, yo no la conozco personalmente, evidentemente, empecé a conocer a la familia por teléfono solo, a raíz de cuando nos enteramos que hay también una uruguaya entre los secuestrados, y es un personaje, lo cual fue confirmado días atrás cuando liberaron a uno de los niños, había decenas de niños, de menores en manos de los terroristas. Uno de los niños, Eitania Alomi, de 12 años, contó que tuvo la suerte en determinado momento, después de haber estado 16 días solo, absolutamente solo, encerrado, lo pasaron a un grupo, a estar en cautiverio con un grupo de gente, y ahí reconoció a Yani, que había sido, ella trabaja en su kibutz, Nir Oz, en educación informal, que ella cuando él era más chico había estado en un grupo con él, y cómo ella lo cuidó, le daba parte de su casi ínfima comida, si sentía que él tenía hambre, y ella, eso me acuerdo que sus familiares me habían contado de antemano hace tiempo, antes de saber que hoy iba a salir, que si ella está con otros, esperaba que estuviera al menos con otras personas en el cautiverio, porque ella es su carácter, ayudar a los demás, y que eso a ella misma le podría ayudar a lidiar con las condiciones tan difíciles. ¿Y dónde se encuentra ella en este momento, Ana? Bueno, ese grupo de 6 secuestrados ya pasó a territorio israelí, afortunadamente. Por cada etapa, saben, con esto de la liberación. Primero que nada es que de manos de Hamás, y puede ser en diferentes partes de la Franja de Gaza, pasan a manos de la Cruz Roja Internacional, a la cual les diré aparte que en Israel se le critica mucho. Se dice se convirtieron en una empresa de taxi. ¿Qué es lo que hace? Llevar a los secuestrados de un lado para otro, nada más, porque no entregaron remedios, no hicieron nada. Claro que limitados por las imposiciones de Hamás, pero concretamente esa es la queja de las familias que tienen enfermos secuestrados. Pues primero lo entregan a las manos de la Cruz Roja. La Cruz Roja entonces pasa en sus camionetas, con por supuesto los distintivos, ¿verdad?, de la Cruz Roja Internacional, del lado palestino del pasaje fronterizo de Rafah, se cruza al lado egipcio, donde ya ahí pueden respirar tranquilos, porque ya no están dentro de la Franja de Gaza. Y de allí después, la foto que vimos a Yani sentada ahí, sonriente de verde, eso es dentro de la parte del pasaje fronterizo de Rafah. Ahí está, eso es en Rafah del lado egipcio. Por eso pueden estar sonrientes en serio, no es una puesta en escena como las cosas que hace Hamás, que quiere presentarse como que se saluda con los secuestrados, como si alguien con 2 dedos de frente pudiera creerlo, ¿no? Y de ahí pasan, van en camino, en una camioneta de la Cruz Roja, hacia a veces cambia dependiendo del lugar donde se lo entregan, pero en general es al pasaje fronterizo de Kerem Shalom, que es en la frontera la frontera con Israel, y ahora ya sabemos que están ya afortunadamente del lado israelí, en camino a distintos hospitales. Todos son ingresados primero en hospitales para hacer revisación médica. No sabemos a cuál va Yani, no sé todavía, pero Dios quiera que muy pronto lleguen a la conclusión que está bien y que la puedan dar
de alta y que la reunión con los familiares es en los hospitales. Bien, Hanna, decíamos que tú has hecho un seguimiento de esta serie de liberaciones, esta es la 7ª, incluso has visitado algunos kibutz, o sea, has visitado a estas personas que han sido liberadas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se vivió? ¿Qué es lo que ellos transmiten de esa situación? Porque en algunos casos, como en este, han estado 2 meses prácticamente como rehenes. Bueno, ante todo te diré, yo no he visto a ninguno de los liberados. Ah, bien. Por supuesto hay limitaciones a la prensa y sinceramente, aunque dijeran pueden venir y tratar de entrevistar, no me parece que corresponde cuando recién sale después de más de 50 días cautivos en manos de los terroristas, tienen que reencontrarse con las familias. Lo que sí he hecho, aunque la verdad que yo siento como si conociera a Yani, porque aparte por ser uruguaya y por esa personalidad de la que todos hablan, todos los que con los que hablé, ¿verdad? Que de su familia, yo me doy cuenta que es un ser humano con un alma muy especial. Me muero por conocerla personalmente, ojalá verla bien. Pero lo que sí he hecho en estas ya muchas semanas fue entrevistar a diversos familiares. En el caso de Yani, entrevisté a la mamá, hice un Zoom con ella en español. Ella está como la habitante de todos los kibutzim de la zona. Kibutzim es el plural de kibutz. Alojada en un hotel, o sea, todos tuvieron que ser evacuados, desalojados por el peligro, y en algunos casos porque no tienen casa directamente. Yo estuve el otro día en un kibutz en Be'eri, uno de los peores escenarios del horror del 7 de octubre, el kibutz de Yani también fue uno de los peores escenarios. Tiene que ver la destrucción, o sea, hay casas, me dijeron que la 4ª parte de ese kibutz hay que derribarlo, no, son casas totalmente inhabitables. Digo, hice un Zoom con la mamá, digo, como tuvieron que desalojarse, están en diferentes lugares, en hoteles, en Mar Muerto, en Eilat, en muchos lados. Hice un Zoom con Tamar, la mamá de Yani, hablé varias veces con la hermana, Shira Goren, con el tío, es el hermano de la mamá. Entrevisté, por ejemplo, a todos fue por Zoom o por teléfono, ¿no? Entrevisté, hoy en el grupo de Yani salieron 2 hermanos menores de edad, son beduinos musulmanes, o sea, ciudadanos israelíes musulmanes de una comunidad beduina. Ellos y su hermano mayor y su padre estaban trabajando en el tambo de un kibutz y es increíble, ¿no? Fueron secuestrados, aunque era evidente que son musulmanes. O sea, Aisha, la chica de 17 años, cubierta con el hijab, igual lo secuestraron y mataron musulmanes también. Yo entrevisté, por ejemplo, al tío de ellos 2, Ali Zayadne, beduino evidentemente. Otro caso, entrevisté al papá de uno de los soldados secuestrados, de origen argentino el papá, que me contaba del hijo Ron Sherman, se llama. Yo entrevisté al papá Alex, cómo él se muere por la selección argentina y por Messi. Me mandó fotos de él, ¿no? con la camiseta de Messi. Realmente el contacto con los padres es desgarrador, ¿no? Hay muchos casos, en fin, pero en resumen a ellos no los vi, pero he hablado con varios de los familiares. Y también con el padre de un muchacho al que liberaron ayer. Voy a esperar un poco para ver que me dé la otra cara ahora que pueda hablar de alivio y no de preocupación. Ana Jerezolinski, muchas gracias por estos minutos para MBD Noticias, para TV Ciudad. Hasta la próxima. Por favor, gracias. Muchas gracias. Cerramos este contacto que nos entregó una de las miradas posibles vinculadas a todo lo que está pasando en ese conflicto entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, que también involucra a población palestina ajena a estas cuestiones. Y en este caso a una ciudadana uruguaya israelí. Exactamente. Así que, bueno, gracias entonces por este contacto. Seguimos con otra información, Martín, porque el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio evalúa la denuncia que la diputada suplente Martina Casás realizó contra el diputado titular Gustavo Olmos por acoso sexual y laboral. Mientras tanto, la denunciante evalúa otras posibilidades en términos de denuncia, justamente junto a su abogado, que es en este caso Juan Raúl Williman, y no descarta seguir la vía laboral y la penal. Martina hoy está muy afectada, evidentemente. Para las mujeres atravesar estos momentos, esta decisión y este momento de hacer la denuncia es muy complejo, tiene costos personales y políticos también muy grandes, entonces tomar la decisión fue difícil.
Y también, bueno, hoy está analizándose dentro de la fuerza política que Martina integra, pero bueno, también se están viendo con el abogado, que es Juan Raúl Williman, otras posibilidades más en el ámbito penal y laboral. Pero bueno, eso todavía se está evaluando. Pero eso, los costos de hacer la denuncia son altísimos y Martina hoy los está pagando con creces, ¿no? Esto del aislamiento de parte de su sector, el escrache público, la necesidad de todo el mundo de conocer los detalles de una situación que es muy dolorosa para ella. Ya se sabe que el porcentaje es ínfimo de las mujeres que denunciamos estas cosas en los ámbitos académicos, políticos, laborales en general. Entonces, depende de cómo resolvamos esta situación y las situaciones que tenemos sobre la mesa, es las garantías que le estamos dando al resto de las mujeres de que denuncien, pero también las garantías que les estamos dando para hacer política, para meterse en la vida política y que realmente eso no traiga los costos personales que trae simplemente por ser mujer, joven, además en este caso. Entonces creo que es sumamente importante de qué manera se trate esto, de qué manera se la rodee y se la respalde a Martina. Es un mensaje para todos los sectores, para todos los partidos. ¿Cuánto confía la gente en los medios de comunicación, en la policía, en la justicia, en los partidos políticos? Bueno, empieza a responderlo Juan Ignacio Dorrego de la Usina de Percepción Ciudadana en su habitual espacio semanal aquí en MBD Noticias Edición Central. ¿Cómo te va, Juan? Hola Martín, buenas noches. Efectivamente, hoy traemos para compartir algunos datos de lo que ha sido esta reciente consulta a quienes integran el panel de la Usina de Percepción Ciudadana sobre instituciones que conforman la democracia en nuestro país. Tal como mencionaba Martín, comenzamos por los medios de comunicación para contarles cuál es la confianza de las y los uruguayos sobre los medios en nuestro país. Tenemos esta placa para comenzar y vamos a estar, digamos, analizándola. Un 47% de las opiniones señalan que tienen mucha y algo de confianza en los medios de comunicación. Sin embargo, el saldo que presenta los medios de comunicación en materia de confianza es negativo, ya que un 13% dice tener ninguna confianza y un 39% señala tener poca confianza. Ahora bien, si lo comparamos con lo que sucede en la región, podemos acudir a datos del Latinobarómetro y encontraremos que los medios de comunicación en la región acumulan un 39% de opiniones que dicen tener mucha y algo de confianza en los medios de comunicación. Por lo tanto, podemos hablar de un saldo o de una valoración que tiene más respuestas positivas en el caso uruguayo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la evaluación de la confianza ciudadana en los partidos políticos? Bien, pasamos entonces a la siguiente placa, donde vamos a ver la confianza de las y los uruguayos en los partidos políticos. Para comenzar, tenemos un 56% de opiniones que señalan tener poca confianza y ninguna confianza en los partidos políticos. Algo que muestra un saldo negativo para estas instituciones, ya que por el contrario, un 38% dice tener algo de confianza y un 4% mucha confianza. Nuevamente, si lo comparamos con la región, en Latinoamérica el 25% de las opiniones, un cuarto de la ciudadanía, dice tener mucha confianza y algo de confianza. Así que si bien el saldo es negativo, en comparación con otros países de América Latina, Uruguay o los partidos políticos de Uruguay recogen mejores indicadores de confianza. Pasamos a la policía ahora. Bien, pasemos a la policía. La policía en nuestro país muestra un saldo positivo en materia de confianza, ya que un 54% de las opiniones señalan tener mucha confianza y algo de confianza. Lamentablemente, lo que tenemos para comentar con respecto a la policía es que vemos un deterioro en materia de confianza, ya que este saldo positivo de 9 puntos porcentuales tiene un antecedente en el 2021 que hablaba de más de 30 puntos porcentuales de saldo positivo, lo cual nos deja en un decaimiento, en un deterioro de algo así como 26 puntos porcentuales en 2 años. Es un tema para analizar, que sin duda esta evaluación, digamos, necesita de otros insumos, pero si bien
mantiene un saldo positivo, hay un deterioro constante, permanente en estos 2 años. Por último, una mirada a la justicia. Sí, en materia de justicia es también otra de las instituciones que en nuestro país tiene saldo positivo en la confianza de la ciudadanía. Un 12% dice que tiene mucha confianza y un 40% dice tener algo de confianza. Esto posiciona al Poder Judicial con un 52% de opiniones positivas en materia de confianza, mientras que un 47% señala posiciones negativas en cuanto a la confianza del Poder Judicial. No solamente... La muestra no solamente indica una mejora en cuanto a mediciones anteriores, sino que además, como hicimos con otras instituciones, cuando lo comparamos con la región, también las diferencias en materia positiva son significativas para el Poder Judicial en Uruguay. Mejora la justicia, empeora la policía, que sigue teniendo igual el mejor saldo positivo. No llegan al saldo positivo medios de comunicación y me está quedando también partidos políticos, pero en eso estamos mejor que el resto de la región. Exactamente, ese es un poco el resumen que tenemos para compartir con los datos de medición de confianza en instituciones democráticas en nuestro país. La semana que viene te esperamos de nuevo, Juani. Sí, sin duda volveremos con más datos para compartir. Y seguimos haciendo MB de Noticias. Sí, pasamos a temas político-partidarios porque la ex fiscal Gabriela Fossati adhirió a la precandidatura presidencial de Laura Raffo y se incorporó al movimiento Sumar del Partido Nacional. Se definió como wilsonista y dijo que renunció a la fiscalía debido a que se sintió hostigada por parte del Frente Amplio mientras tuvo a cargo la investigación sobre los delitos cometidos por el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. A partir de octubre del año pasado, lamentablemente, un sector político del país fue bastante hostil conmigo, hostil para decir una palabra muy liviana, y yo debo reconocer que me fue naciendo y recordando lo que eran mis ideas de la juventud. Ese también fue un motivo por el cual me fui, porque para ser juez y fiscal uno tiene que estar absolutamente despojada y despegada de sus ideas, ¿sí? Y bueno, yo antes de ser juez fui wilsonista. La adhesión de Fossati a la precandidatura de Raffo fue apoyada por Alianza Nacional, sector con cuya lista 2004 se identifica la exfiscal. Las dos nos sentimos muy identificadas con un feminismo sano. Yo siempre hablo de feminismo sano porque hay ahora movimientos los cuales yo realmente no siento que me representen, pero sí me declaro feminista, pero feminista en el sentido de siempre pelear junto a los hombres para alcanzar la igualdad de derechos, porque ella ha dejado cosas para buscar el lugar, porque sería fantástico que el Partido Nacional fuera el que nos regalara la primera mujer presidente en el Uruguay. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo. En el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional. Ustedes veían recién detalles y datos de lo que ha sido la liberación de la uruguaya Yani Goreng, junto a 5 personas más que fueron liberadas en las últimas horas por Hamás. Se suma a 2 mujeres que habían sido liberadas esta mañana en una jornada marcada de acontecimientos. El primero de ellos es el atentado que se produjo en Jerusalén esta mañana, que mató a 3 personas, dejó a 6 personas heridas y que fue reivindicado por Hamás, pero además hoy estuvo recorriendo la región el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, que se reunió con Netanyahu, que se reunió con Mahmoud Abbas y que acordaron, bueno, un día más de tregua dentro de lo que ha sido esta tregua de 7 días que ha permitido este intercambio de rehenes. De todas maneras hay otras tensiones. Por ejemplo, Israel llamó a consultas a su embajadora en España, lo propio hizo España. Todo este malestar está desde que Pedro Sánchez calificó justamente, como romper el derecho internacional, lo que está haciendo Israel en Gaza, pero también ya había apuntado al número de víctimas, que hoy ONU confirmó que son ciertas, pero que eran desmentidas por Israel porque provenían de Hamás. Sin embargo, Naciones Unidas dijo que a través de sus trabajadores en la zona confirman los números de muertos que se han producido en la Franja de Gaza. Una jornada cargada de información.
El grupo islamista Hamás reivindicó la autoría del tiroteo en una parada de autobús en Jerusalén, cuando dos atacantes palestinos armados con un rifle M16 y una pistola abrieron fuego este jueves, matando a por lo menos 3 personas y dejando 6 heridos. El ataque se produjo en una jornada donde Israel y Hamás pactaron mantener la tregua por un día más y en medio de la visita del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, que hoy se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmoud Abbas, quien le pidió al jefe de la diplomacia estadounidense que su país interceda para lograr un alto al fuego total en la Franja de Gaza. Mientras tanto, 6 israelíes que estaban cautivos en manos de Hamás, entre ellos la uruguaya Yani Gorén, fueron liberados este jueves y entregados al personal de la Cruz Roja Internacional, sumándose así a la liberación de otras 2 mujeres israelíes esta mañana. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que después del cese al fuego, la guerra continuará hasta la victoria y se teme que los desplazados hacia el sur de la franja sean hacinados en un espacio aún más pequeño, mientras las tropas israelíes continúan con su misión de terminar por completo con la milicia islamista Hamás. La futura canciller argentina, Diana Mondino, dijo que su país no se integrará a los BRICS, el bloque que conforman Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, tal como había anunciado, y dijo que no es una marcha atrás porque nunca estuvo Argentina dentro de los BRICS. Pero sí dijo que apoya un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y dijo que espera que sea Alberto Fernández el que logre eso y que una vez que asuma el gobierno ese tema ya esté laudado. La futura canciller de Argentina, Diana Mondino, aseguró este jueves que su país no se unirá a los BRICS, como se conoce al bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Tras participar de la 29ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina, la ministra de Relaciones Exteriores propuesta por el presidente electo dijo que no se trata de una marcha atrás, ya que nunca se aprobó la entrada del país al bloque, dando por tierra con las versiones que la semana pasada señalaban que Milei contemplaba la opción de mantener la inclusión de Argentina a los BRICS, aunque con una participación pasiva. En otro orden, Mondino dijo también que es francamente deseable el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para el gobierno electo de Argentina y por lo tanto agradecería que lo concrete el presidente saliente Alberto Fernández, asegurando que la Libertad Avanza, el partido de Milei, no tiene objeciones a que se firme y que manifestó la postura del nuevo gobierno al canciller brasileño Mauro Vieira durante su visita a Brasilia la semana pasada. La economista explicó que el Mercosur tiene que avanzar en muchísimos otros elementos más, además de los industriales, al mencionar la homologación de títulos universitarios e intercambios estudiantiles, y consideró que sería una gran oportunidad de avanzar en ese tipo de cosas, sobre todo cuando se firme el convenio con la Unión Europea. Comenzó hoy la COP28, Cumbre del Clima en Dubái, Emiratos Árabes, en un marco verdaderamente complejo para el mundo. Eso lo han remarcado las autoridades de la ONU y los especialistas, que el calentamiento global en el 2023 será el mayor desde que se tienen registros y que la especie humana está en vías de extinción directamente si no cambia este ritmo que viene manteniendo. Lo curioso es que la cumbre se realiza en uno de los 10 países mayores productores de petróleo, y el petróleo es uno de los principales problemas que tiene el mundo en esta materia. El jefe de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simón Estiel, aseguró hoy en la ceremonia de inauguración de la Cumbre del Clima COP28 que si no se comienza con el fin de la era de los combustibles fósiles, se iniciará una fase terminal que acabará con la vida de las personas. El responsable de la ONU para la crisis climática dijo que se están dando pasos de bebé, unos pasos demasiado lentos de un mundo inestable que carece de resiliencia a la elaboración de las mejores respuestas a los complejos impactos a los que se enfrenta el mundo, afirmando que este ha sido el año más caluroso de la humanidad, donde se han batido muchos récords aterradores que están costando la vida y el sustento de las personas. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló en el inicio de la cumbre que da por hecho que 2023 será el año más caluroso del que se tiene registro, un dato que junto a los desastres meteorológicos que en él se han vivido, debería estremecer a los líderes mundiales y forzarlos a actuar, ya que existe una hoja de ruta para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 grados y evitar lo peor del caos climático. Los combustibles fósiles son por lejos los que más contaminan el planeta, ya que el dióxido de carbono que emiten representa el 65% de todos los gases de efecto invernadero, según el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, y entre los combustibles fósiles, el petróleo es uno de los más contaminantes.
presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Agenda local, porque los ministerios del Interior y de Desarrollo Social presentaron el proyecto piloto de inclusión asistida para 500 presos que egresan de la Unidad 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación, más conocida como COMCAR. Se empezará a aplicar este 1 de diciembre con el objetivo de reducir la reincidencia y evitar que las personas liberadas puedan quedar en situación de calle. Empieza mañana, 500 beneficiarios. Van a tener asignado un comedor o un dispositivo para alimentarse, de los que tienen IES, un centro de resguardo, van a tener una tarjeta social de 1.640 pesos por mes para atender sus gastos personales, van a tener recursos para traslados a través de boletos, van a tener asistencia legal y van a estar incluidos en programas de formación y oportunidades laborales del Ministerio de Desarrollo Social. A los 7 meses vamos a medir el impacto en reincidencia y situación de calle, y si los resultados son los que esperamos, se va a extender al resto de las personas que recuperen la libertad. Son personas que están evidentemente cumpliendo condena y recuperan la libertad. ¿Cómo se los selecciona? Porque van a ser mañana 56, pero en total 500. Por sorteo. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ser en azar para poder medir sin ningún tipo de afección con respecto a datos de reincidencia y situación de calle. Así como se da situación de calle o se da reincidencia porque se toma un análisis, por ejemplo en el COMCAR, acá se va a tomar al azar el mismo análisis a los 7 meses para medir el impacto de esta nueva política nacional que estamos convencidos que va a revertir esta situación. Y siguiendo en tema, un relevamiento de personas en situación de calle realizado en 2023 entre el MIDES y el Instituto Nacional de Estadística establece que 53 personas en situación de calle declaró haber estado presas al menos una vez en la vida. Habló de esto el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y dijo que el proyecto de inclusión asistida del que antes habló el ministro Lema busca prevenir la reincidencia para mejorar los niveles de seguridad. Si alguien estaba estudiando en la UTU y cae preso por el cometimiento de algún delito, va a poder continuar sus estudios en el establecimiento penitenciario, con lo cual también lo va a ayudar a reducir la pena. Pero también, si alguien cae preso de un delito y comienza a estudiar dentro del establecimiento carcelario, una vez que recobre la libertad, va a poder continuar los estudios fuera del establecimiento y en libertad. También se incorporan tratamientos de prevención de adicciones. Estamos a pocos días, ya hemos culminado la etapa de firmas de este gobierno para poder obtener el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y vamos a poner un foco muy importante en el tratamiento de adicciones en las cárceles de nuestro país. Por su parte, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario valoró esta iniciativa para bajar la reincidencia, que es muy alta en Uruguay. Dijo que el 70% de las personas privadas de libertad reinciden el primer año. Sostuvo que hay que bajar esa cifra a la mitad. Eso serían miles de delitos menos por año, miles de víctimas menos, miles de traumas menos, de menos dolor y de menos cadenas de venganzas y violencia circulando por toda la sociedad y contagiando transgresiones y más violencia. Una de las cosas que la evidencia comparada de algunas prácticas deja en claro, viendo sistemas penitenciarios, estudios criminológicos y experiencias de otros países, pero también de Uruguay, también de lo que ocurre en muchos centros en Uruguay, es que quien tiene algo propio, quien tiene un proyecto de vida que pudo elaborar y que no quiere perder, no reincide o reincide menos. Bueno, nos estamos yendo, repasamos como todos los días los datos del tiempo para el área metropolitana para los próximos 3 días y anunciamos ya lluvias y tormentas para mañana. Se descompone el tiempo, esto lo fuimos anunciando durante el avance de la semana. El 1 de diciembre, viernes de esta semana, tendrá mínima de 17 grados, máxima de 29, precipitaciones, tormentas y recién estará mejorando en las últimas horas de la jornada. Pero otro es el panorama. El sábado 2 de diciembre ya sale el sol, ya no hay pronóstico de lluvias ni tormentas, una mínima de 18 grados y una máxima de 27. En la misma línea, el domingo 3 de diciembre, presenta probabilidad de lluvias nula para Montevideo y área metropolitana con mínima de 15 grados y máxima de 23. Baja ahí un poquito la temperatura. Sí.
Pero bueno, nada, iremos viendo obviamente cómo se actualiza este pronóstico, a tener en cuenta lo de las lluvias y tormentas para mañana y nos vamos. Y nos vamos, estamos llegando al final de la edición de hoy, pero la invitación queda hecha para quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Sí, como todos los días viene Lado B y nosotros nos reencontramos mañana. Que pasen lindo, gracias por estar. Hasta mañana.